Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy estaremos hablando sobre superficies y líneas de nivel. Básicamente este contenido quiero que vean la teoría, por supuesto, y se fijen un poco en las ecuaciones 2 y 2'. La ecuación 2 nos dice que teniendo una función que depende de x, y z, tenemos que igualar esta función a una constante que le vamos a llamar c. A esto se le llama conjunto de puntos que forman una superficie llamadas superficies de nivel. Quiero que se fijen en la teoría y ahí van a encontrar lo que sería el gráfico de una superficie de nivel, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, una esfera, un elipsoide, entre otros, ¿verdad? Básicamente para este contenido nos estaríamos fijando un poquito más la unidad 1, que es de cuádricas, para familiarizarnos un poco con las ecuaciones, ¿verdad?, de esas superficies. Por otro lado tenemos la ecuación 2', que nos dice que las líneas en el plano 0x, y se llaman líneas de nivel. Es decir que para tener este tipo de ecuación, necesariamente nuestra función deberá depender nada más que de dos variables, que son x y esta función la tendríamos que igualar a una constante también llamada c. Les estaré mostrando algunos ejemplos que son los mismos ejemplos del libro. Para nuestro ejemplo, uno que está en la teoría que ya les dejé en el drive, dice sea u igual a, que depende de x y z, igual a x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 16. El campo escalar, dice, nos pide hallar las superficies de nivel. Para poder hacer esto, colocamos nuestra ecuación, que es la 2, ¿verdad? Nuestra función que depende de x y z, la igualamos a c. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces lo que hacemos es colocar nuestra función, que es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 16, igualamos a la letra c. Básicamente, como pueden observar, nuestra ecuación tiene una estructura de la ecuación de la elipsoide. La ecuación de la elipsoide sería esta, que es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Fíjense bien, las estructuras se suman y prácticamente todo está elevado al cuadrado. Entonces vamos a comprobarlo más aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir entonces que si c es igual a 1, lo que vamos a hacer es colocar nuestra función e igualar a la letra c, que ahora va a ser 1. Va a tener un valor 1. Entonces, lo que hacemos es, lo ponemos en una estructura tal que nuestro 4, nuestro 9 y 16 podamos hallarle las raíces cuadradas correspondientes y dejar una estructura de la ecuación de una elipsoide. Entonces colocamos x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 4 al cuadrado. Cabe señalar que a en este caso sería 2, b sería 3 y c sería 4. No confundir la c de la ecuación de la elipsoide con la c que es la c de nuestra ecuación, que es igualar a la función, ¿verdad? Por tanto, podemos definir entonces que las superficies de nivel serán elipsoides. O sea, no importa el valor que yo le dé a c, en este caso comprobando con 1, ya podemos decir que la superficie de nivel se trata de elipsoides. Bueno, para el ejemplo 2, dice determinar las líneas de nivel de la función z igual a 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Quiero señalarles también con respecto al ejemplo anterior que
los ejemplos del libro son muy ambiguos, entonces traté de explicarles de una forma un poco más entendible, por eso hay ciertas cosas que van a encontrarlas ya muy adelantadas en el libro, pasos que no existen, por ejemplo, que yo les fui agregando. Entonces para este ejemplo también va a ocurrir lo mismo. Y aquí, por ejemplo, ya les pide determinar líneas de nivel. El anterior era superficies de nivel, entonces para las líneas de nivel tenemos que tener una función que dependa de dos variables y la igualamos a la letra C. Entonces para nuestro caso, nuestra U sería nuestra Z, ¿verdad? Z que depende de x, y igualamos a C. No importa la función que tengan, pueden tener f igual a x, y también, que depende de x, y. Entonces ustedes le van a colocar nomás de acuerdo a lo que les da su ejercicio. Si a nosotros nos da z, entonces hacemos z de x, y igual a c. Bueno, el siguiente paso es que nosotros tenemos que empezar a describir qué va a pasar, qué va a suceder, ¿verdad? Si le damos valores a nuestra constante c. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Para c igual a 0, lo que hacemos es colocar nuestra función, igualar a la letra c. Nuestra función es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a c. Igualamos a la constante c, que es lo que nos dice esta ecuación, que es la 2'. Luego lo que hacemos es reemplazar ya nuestra c. Entonces 1 menos x cuadrado menos y cuadrado se mantiene igual, es igual a 0 colocamos porque estamos estudiando para ese caso. Entonces, ordenando un poco, llevamos hacia allá los términos que son negativos y ordenamos un poco aquí y tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esta estructura de ecuación, gente, representa a la ecuación de una circunferencia. Entonces, si ustedes buscan un poco, investigan un poco, van a darse cuenta de que esta estructura x cuadrado más y cuadrado igual a, van a encontrarlo de esta manera, por ejemplo, sería x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. Esta sería la estructura de la ecuación de una circunferencia. Entonces, así se pueden dar cuenta que estamos hablando de ese tipo de ecuación. Entonces, igual a 1, 1 al cuadrado sería nuestra r al cuadrado, entonces representa una circunferencia de radio r igual a 1. Siempre lo que queremos es saber cuál es r. Luego estudiamos para c igual a 1. Entonces volvemos a copiar nuestra función, igualamos a c, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, igualamos a 1. Entonces, si pasamos este 1 al otro miembro, tendríamos 1 menos 1, 0, y pasamos al otro lado, x cuadrado y cuadrado serían sumados, ¿verdad? Entonces, ordenando un poco esto, tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que representa a tan solo un punto, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos que esto sea nuestro radio, sería 0 al cuadrado, pero en realidad tendríamos nada más que un punto en en la parte 0. Voy a explicarles luego cómo es para entender en el gráfico. Luego tenemos para c igual a menos 3. Quiero aclarar que estos valores de c, para este tipo de ejercicios, siempre les voy a estar dando los valores que yo quiero que estudien, ¿verdad? No es que ustedes arbitrariamente nomás van a darle valores así. En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, no da valores. Yo nada más como para explicarles un poco mejor, les fui dando valores. Entonces, para este tipo de ejercicios, si por ahí llega a salir como parte de algún examen, yo ya les voy a dar los valores para hallar las líneas de nivel. Bueno, entonces tenemos para c igual a menos 3. Nuestra ecuación copiamos e igualamos a c. Luego reemplazamos, que sería c igual a menos 3. Pasamos nuestro menos 3 al otro lado, sumando, sería 4. Y pasamos los negativos hacia el otro miembro. X cuadrado más y cuadrado. Ordenando un poco, tendríamos
la ecuación también de una circunferencia, pero de radio r igual a 2. Acuérdense de eso. Esto hay que elevar al cuadrado y ahí yo sé que r va a ser la raíz cuadrada de 4 en este caso. Bueno, para el tema de las trazas, las líneas de nivel generalmente son aquellas líneas que no se ven cuando uno dibuja, por ejemplo, una elipsoide o un paraboloide o ese tipo de superficie. Entonces, las líneas de nivel generalmente están representadas en el plano X y por eso es que solamente la función debe depender de dos variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden plasmar estas constantes que hayamos dentro de lo que sería nuestro dibujo. Entonces, para c igual a 0 nos salió radio igual a 1. Entonces, ahí pueden tener su radio igual a 1, 1, 1 arriba, menos 1 y menos 1 hacia abajo, ¿verdad? Luego tienen, este sería un punto, quiere decir que estaría en el centro, que no hace falta dibujarlo, ¿verdad? Y si ven la parte de c igual a menos 3, tendríamos un radio igual a 2, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí está nuestro radio, sería 2, 2, 2, 2. Para este caso, como se pueden dar cuenta, todos son x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el centro para todo es 0, 0. Para todo tipo de caso, en este caso, digamos, de ejercicio va a ser 0, 0 las coordenadas de nuestro centro. Entonces podemos dibujar directamente nuestras líneas de nivel. Bueno chicos, aquí tenemos los ejercicios. El primero dice describir la superficie de nivel de la función f de x y z igual a x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado. Entonces, cuando nos dice superficie de nivel, automáticamente ya ponemos la función igualada a la constante c. Pero por supuesto, nuestra función en este caso depende de tres variables. Ahí ya podemos darnos cuenta que estamos hablando de superficies de nivel. Entonces, lo que hacemos es colocar debajo nuestra ecuación, perdón, nuestra función, que sería x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a c. Entonces, podemos decir que para c, que puede ser mayor o igual a 0, ¿verdad? En realidad no importa si colocan o no eso, ¿verdad? Pero sí es importante que estudien qué pasaría con cada caso de c, ¿verdad? Que es lo que les voy a explicar. Como pueden ver a simple vista, la estructura de nuestra ecuación está todo elevado al cuadrado y están sumándose. Entonces, prácticamente podríamos decir que estamos hablando de la ecuación de la elipsoide que tiene esta estructura. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, le empezamos a dar valores a c, ¿verdad? Decimos que si c es igual a 1, ¿qué va a ocurrir? Entonces copiamos nuestra función. Esto sería igual a c. Entonces c ya es igual a 1, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es arreglarlo un poco de tal forma de que parezca la ecuación de una elipsoide. Entonces todavía no está ordenado, este 4 hay que hacer desaparecer. Entonces para poder lograr eso necesitamos bajarlo. Se le ponemos 1 dividido 4, ¿verdad? Un cuarto. Si nosotros dividimos numerador con denominador, así en dividido un cuarto, esto pasaría arriba y quedaría en la misma forma que está aquí arriba, que sería 4y cuadrado. Entonces, para dejarlo hacia abajo, tendríamos que y cuadrado sobre un cuarto más z cuadrado es igual a 1. Acuérdense que 1 es la c que aquí pusimos, que es igual a 1. Bueno, ahora tenemos que dejarle una estructura más parecida todavía a la elipsoide. Todavía no está aquí así. Entonces, x cuadrado sobre 1 al cuadrado sería porque cuando yo tengo, aquí en realidad tengo un 1 debajo de esta x cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más y al cuadrado, le quito la raíz cuadrada a un cuarto, que sería un medio. Elevo eso al cuadrado, más z cuadrado sobre 1 al cuadrado,
que sería igual a 1. Y ahí ya podemos decir que la superficie de nivel de la que estamos hablando es una elipsoide, más que comprobado, por supuesto, donde podemos decir que A es igual a 1, B es igual a 1/2 y C es igual a 1. No confundir con la C que anteriormente habíamos puesto aquí para igualar las ecuaciones. No, esta C es de la ecuación ya, o sea, del resultado de nuestra ecuación. Entonces, la C de aquí es para estudiar, que es nuestra constante que está aquí, pero aquí más bien, este sería la C de la ecuación de la elipsoide. Bueno, luego tenemos que si C es igual a 4, estudiamos nuevamente, copiamos la función y la igualamos a la letra C, que ahora es 4. Entonces, lo que hacemos es aquí dividir todo entre 4. Dividimos x al cuadrado sobre 4. Aquí si hacemos 4y cuadrado dividido 4 va a ser y cuadrado nada más z cuadrado sobre 4 y 4 dividido 4 que nos daría 1. Finalmente, para dejarlo en una estructura mucho más parecida a la ecuación de una elipsoide, tendríamos que sacar las raíces a los 4 que tenemos ahí, ¿verdad? Que sería x cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado más z cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Ahora sí podemos decir que esto tiene la estructura de una elipsoide, donde entonces A es igual a 2, B igual a 1 y C es igual a 2. A, B y C. No confundir, como les dije, con el C que estábamos. Esta C es la constante que nos dice nuestra ecuación número 2 según el libro. Y pasamos a otro ejercicio en breve. Aquí tenemos el ejercicio número 2. Nos dice describir las superficies de nivel de la función f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Lo que quiero que se den cuenta para la parte de superficies de nivel es que ustedes tienen que describir qué es lo que pasa y a qué superficie es la que les va a dar. Eso ustedes se van a dar cuenta automáticamente a través de la estructura luego de la función. En este caso, por ejemplo, todo se está sumando y está al cuadrado. O es una elipsoide o es una esfera. En el caso anterior era una elipsoide porque tenía un número aquí al lado de la y que era el 4. Ahora, por ejemplo, no tiene nada. Entonces ahí ya hay que pensar en el siguiente caso que van a ver. Bueno, si lo arreglamos un poco, tendríamos x cuadrado sobre 1 al cuadrado más y cuadrado sobre 1 al cuadrado más z cuadrado sobre 1 al cuadrado igualamos a c. Igualamos nuestra función a c, donde c es mayor o igual a 0, ¿verdad? Para que se pueda dar este caso, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos a, b y c que son iguales. Entonces, si si ustedes ven en la teoría de cuádricas, yo les había dado que cuando a, b y c son iguales, estamos hablando de la ecuación de la esfera. Entonces, nuestra c en realidad pasaría a ser r al cuadrado. O sea, en realidad la estructura de la ecuación de la esfera es de esta manera, pero igualada a r al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para este caso no sería una elipsoide, sino estamos hablando de una esfera de radio r. ¿Por qué? Porque a, b y c, que están aquí, ¿verdad? Como les indiqué, son iguales. En el caso anterior de la elipsoide, no iba luego a poder ser así porque aquí tenía un 4. Entonces, ahí ustedes ya se pueden dar cuenta. Entonces, cuando tienen números multiplicados con las letras, generalmente puede ser que no ocurra que precisamente sea la superficie de nivel una elipsoide, como es este el caso, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicio es empezar a estudiar qué pasaría si c es igual a 0.
lo que vamos a tener es un punto en el origen, ¿verdad? Entonces vamos a tener la siguiente estructura. Ustedes lo que van a hacer es colocar su ecuación, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, e igualarla a c, que es 0, porque estamos estudiando para c igual a 0. Entonces esta sería la representación de la ecuación de un punto en el origen, como dice. Entonces, si c es igual a 1, la superficie es una esfera, dice, de radio 1. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, x cuadrado, nuestra función, quedaría de la siguiente manera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1 al cuadrado, ¿verdad? La ecuación de la esfera, como les dije, era r al cuadrado, entonces sería 1 al cuadrado. Entonces, si lo arreglamos mejor, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Y qué es este 1? Es nuestra letra C. Entonces ahí completamos el estudio de ese caso, ¿verdad? Si C es igual a 4, dice. Entonces es una esfera de radio R igual a 2. Entonces, como yo sé eso, coloco en mi función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces tendría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Ese sería mi 2 al cuadrado ya arreglado un poco ya como debe ser. Entonces ese 4 es la letra C, que es justamente la que estamos estudiando. Bueno, en general dice, si C es mayor a 0, se obtiene una familia de esferas concéntricas cuyo centro corresponde al punto 0, 0, 0. Concéntrica quiere decir que están todas que significa que están todos en un mismo centro, ahora que en este caso sería 0, 0, 0 la superficie, o sea, el centro de la superficie de nivel que estamos estudiando, que son todas esferas. Ya les expliqué eso porque las letras, ¿verdad? Las A, B y C son iguales, por eso es esfera. El ejercicio 3 ya habla para líneas de nivel, dice trazar algunas líneas de nivel de la función f de x igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más 4 para c igual a 4, c igual a 3, c igual a 0 y c igual a menos 5. Es lo que les estuve diciendo al comienzo más o menos en los ejemplos, que yo les voy a dar luego las letras o sea, las constantes, los valores les voy a estar dando para que ustedes las estudien, para que me dibujen todo eso, me grafiquen. Yo les estaría dando estos valores. No es que ustedes van a colocarlo arbitrariamente. Para las líneas de nivel, por supuesto, ¿verdad? Bueno, para líneas de nivel, ustedes saben que la función tiene que depender nada más que de dos variables. Entonces lo que hacemos es estudiar directamente a esas constantes. Para c igual a 4. Entonces sería f de xy igual a c. ¿Verdad? Nuestra función colocamos menos x cuadrado menos y cuadrado más 4 igualamos a c. Luego copiamos nuevamente nuestra función y ya colocamos aquí el valor de c, que es 4. Luego, si yo paso el 4 al otro lado restando, va a ser 4 menos 4, 0. Me quedaría esta forma. Si lo arreglo un poco, sería x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Entonces, ¿esto qué representa? Representa nada más que un punto, ¿verdad? Cuando está igualado nuestra función a 0, generalmente es un punto. Luego tenemos para c igual a 3, dice menos x cuadrado menos y cuadrado más 4 igual a c. Reemplazamos aquí su valor, que es 3. Si pasamos el 3 restando, sería 4 menos 3, 1. Y los otros pasamos al otro miembro, quedaría así. Arreglando un poco nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la estructura de una circunferencia nuevamente.
Esta es la circunferencia, la ecuación de una circunferencia de radio r igual a 1. Esto es, sería 1 al cuadrado es 1. Luego tenemos si c, o sea, para c igual a 0, nuestra función igualamos a c. Luego lo que hacemos es reemplazarlo por 0. Tendríamos 4 igual a, esto es pasar al otro miembro nada más. Y ordenando un poco tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que representa también la ecuación de una circunferencia de radio r igual a 2. ¿Por qué? Porque sería 2 al cuadrado es 4. Entonces 2 es nuestro radio. Bueno, finalmente tenemos para c igual a menos 5. Nuestra función igualamos a la letra c. Luego reemplazamos ya, ponemos aquí menos 5. Nuestro menos 5 si pasa de este lado sería más 5. Le sumamos el 4, sería 9. Y esto pasamos al otro miembro para que sea positivo. Entonces arreglamos un poco y sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Que también representa la ecuación de una circunferencia de radio r igual a 3. Bueno, generalmente para las líneas de nivel siempre quiero que hagan que tracen esas líneas, ¿verdad? O sea, que lo plasmen en un plano XY. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nada más que poner qué pasa si c igual a 4. En este caso de tener un punto, no hace falta que dibujen el punto. Desde c igual a 3 comenzamos, que sería 1 nuestro radio. R igual a 1, entonces colocamos aquí 1, 1, 1, 1. Y ahí pueden usar un compás o algo que tengan en la mano para que salga un poco perfecto también el dibujo y no les confunda tanto. O monedas también, pero para encontrar monedas de diferentes tamaños un poco más complicado. Entonces sería mejor un compás o dibujarlo de buena manera. Bueno, después tienen lo que pasaría si tuviéramos un radio igual a 2. Entonces tendríamos esta circunferencia. 2 aquí, 2 arriba, menos 2 y menos 2 abajo. Y luego tenemos nuestro radio igual a 3, que sería 3, 3 arriba, menos 3 y menos 3 hacia abajo. Y ahí trazamos con un compás o con lo que tengan a mano para que se pueda divisar bien. Tenemos el ejercicio 4 que dice trazar algunas líneas de nivel de la función f de x igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado para c igual a 0, c igual a 1, c igual a menos 7. Como se pueden fijar, también en este tipo, lo que es líneas de nivel, siempre les voy a estar dando los valores que quiero que estudien para la constante c. Entonces estudiamos directamente para c igual a 0, colocamos la función e igualamos a la letra c, que es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a c, y luego reemplazamos por la c por el 0, ¿verdad? Entonces, arreglando un poco, tendríamos 9 igual a x cuadrado más y cuadrado, y ordenándolo de una manera que pueda divisarse a qué ecuación corresponde. Tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que representa nuevamente a una circunferencia de radio r igual a 3. No creo luego complicarles tanto con otro tipo de ejercicios. Yo creo más bien que voy a estar dándole siempre similar a lo que estamos dando en clase. Y bueno, ahora tenemos para c igual a 1, nuestra función igualamos a c, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, reemplazamos ya que es 1. El 1 lo pasamos restando, sería 8 igual a x cuadrado más y cuadrado. Ordenándolo un poco tendríamos esta estructura. Aquí tienen que acordarse que tenemos que sacar la raíz cuadrada para saber cuánto vale r. Entonces también representa una circunferencia de radio r, pero igual a 2 raíz de 2. Si ustedes hacen en la calculadora 2 raíz de 2, lo colocan dentro de un paréntesis y lo elevan al cuadrado,
van a tener que es igual a 8. Bueno, luego tienen para c igual a menos 7, la función igualada a c. Luego reemplazamos por menos 7, pasamos nuestro 7 negativo sumando, sería 16. Y pasamos nuestra x cuadrado de y cuadrado al otro miembro, ordenándolo un poco. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 16. También representa una circunferencia de radio, pero ahora r es igual a 4. Si sacamos la raíz cuadrada de 16, tenemos que r es 4. Bueno, y aquí tenemos lo que sería nuestra gráfica, ¿verdad? En el plano x, y de cada una de nuestros radios para los distintos casos de C. Aquí, como pueden observar, tenemos cuando es raíz de 2, cuando es 3 y cuando el radio es 4. Entonces lo dibujan, si es posible, con compás. Y recuerden que estamos trabajando en centro 0, 0. ¿Por qué? Porque tenemos en esta estructura x cuadrado más y cuadrado. Nuestro centro aquí se concentra todo en el mismo centro, por eso es todo concéntrico. Y es todo, chicos. Para este contenido no hay tareas, pero sí quiero que comprendan un poco, usen un poco de la teoría y traten de fijarse en estos ejercicios y en los ejemplos mejor detallados que yo les dejé también. Bueno, continuando un poco con lo que serían las derivadas, tenemos el siguiente contenido, que es derivadas según una dirección. Según la teoría, la ecuación 5 nos dice que es esta, ¿verdad? Y que corresponde a la derivada de la función u igual a u de x y z en el punto x y z, siguiendo la dirección del vector s. A esto se le conoce como, o por el nombre mejor dicho, de derivada direccional. Es decir, que para este tipo de ejercicios generalmente van a necesitar tener un punto, un vector y por supuesto una función también. No hace falta que la función dependa necesariamente de 3 variables, también puede depender solamente de 2. Entonces, para este caso, si dependiera de 2, solamente tendríamos hasta aquí, hasta coseno de beta. Y también cabe señalar que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son llamados cosenos directores. Más adelante, a través de ejemplos y ejercicios, estaremos detallando mejor todo esto. Bueno, tenemos el ejemplo del libro que nos dice, sea la función u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nos pide hallar la derivada direccional en el punto M de coordenadas 1, 1, 1. Para estos casos, A, siguiendo la dirección del vector S1, que es igual a 2i más j más 3k. Y para este siguiente caso, primeramente vamos a estudiar para el caso A. Dice, hallemos los cosenos directores, dice, del vector S1. Ese es nuestro primer paso para este tipo de ejercicios. Entonces, los cosenos directores, ¿cómo se halla un coseno director? Lo que tienen que hacer es fijarse bien. Ahora tienen que observar el vector S1. Estamos estudiando el ejercicio A. Entonces, si queremos hacer el coseno de alfa, lo que tenemos que hacer es la parte que corresponde a i, que es 2. Colocamos aquí y hacemos el cuadrado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, como pueden fijarse. Esto en la calculadora les daría 2 sobre raíz de 14. Para el coseno de beta tendríamos entonces que observar, aquí tienen j, entonces 1 sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 1 sobre raíz de 14. Y luego tienen el coseno de gamma, que es
fijarse nuevamente aquí, que sería 3 sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Nos daría 3 sobre raíz de 14. Bueno, ahora el siguiente paso es hallar las derivadas parciales en el punto 1, 1, 1. Entonces colocamos de esta manera, derivada parcial de u con respecto a x. ¿De qué sería nuestra función? Aquí, de u. Esta es nuestra función. Entonces, la derivada parcial de x al cuadrado es 2x. Entonces nos dice en el punto M, ¿qué quiere decir eso? Que quiere que estudiemos. Esto es x. Sería de la siguiente manera, gente. Esto es x y sería z. Así. Entonces, lo que tendríamos es que reemplazar el valor de nuestra m, que sería, bueno, en realidad de x, ¿verdad? Para x igual a 1. El punto 1 le corresponde a x. Entonces 2 por 1 es 2. Derivada parcial de u con respecto a y sería y al cuadrado es 2y. Reemplazando un poco esto sería 2 por 1, porque así me dice que vale y, que esto sería igual a 2. La misma cosa para derivada parcial de u con respecto a z en el punto M sería z cuadrado, su derivada es 2z, sería 2 por 1 es 2. Finalmente tenemos que la derivada direccional con respecto al vector S1. Esta es nuestra fórmula general, ¿verdad? Que es derivada parcial de u con respecto a x por coseno de alfa más derivada parcial de u con respecto a y por coseno de beta más derivada parcial de u con respecto a z por coseno de gamma. Reemplazamos todo esto que ya hallamos. La derivada parcial de u está aquí, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y estos serían los cosenos de alfa, beta y gamma. Y sería finalmente este nuestro resultado, 12 sobre raíz de 14. Si quieren también pueden ponerlo en decimales, no importa eso, ¿verdad? Lo importante es que salga el resultado, el resultado correcto. Bueno, después la parte B decía que quería que hallemos para el otro vector, que era y más j más k. Entonces lo que tenemos que hacer es, si colocamos aquí, S2 era y más j más k. Bueno, entonces hallamos los cosenos directores, que sería entonces coseno de alfa, 1, porque delante de la y hay un 1 que no hace falta ponerlo. Entonces 1 sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son las coordenadas de este vector. Sería como resultado 1 raíz de 3. Coseno de beta sería la parte j, 1 sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado dentro de una raíz. Entonces, nos daría lo mismo, que es 1 sobre raíz de 3. Y coseno de gamma, que es 1 sobre la misma cosa otra vez, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. Entonces, como resultado final tendríamos 1 raíz de 3 también. Por tanto, nuestra derivada direccional de u con respecto al vector S2 sería, esta es nuestra fórmula, y este sería nuestro reemplazo de cada una de las derivadas. Las derivadas ya hallamos en el punto A, entonces no hace falta volver a escribirlo todo, ¿verdad? Entonces reemplazamos directo aquí y tendríamos finalmente como resultado 2 raíz de 3. Esto sin problema lo hacen en la calculadora y ya les va a sacar un resultado directo. Tenemos los ejercicios. El primero dice, sea la función f de xy igual a x cuadrado menos xy
¿Cuál será la derivada direccional de f en el punto M de coordenadas 2 menos 3 en la dirección del vector S igual a 0,6i más 0,8j? Nos pregunta eso, ¿verdad? Entonces el primer paso, como siempre, es hallar los cosenos directores. Entonces, para este caso solamente tendríamos coseno de alfa y beta. ¿Por qué? Porque tenemos una función que depende tan solo de dos variables que son x y. Si tuviéramos x y z sería coseno de, hasta coseno de gamma. Pero en este caso solamente coseno de alfa y beta. Entonces, primera coordenada del vector, que es 0,6 sobre 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado dentro de una raíz. Nos da 3 sobre 5. Coseno de beta sería 0,8 sobre 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado dentro de una raíz. Nos da 4 sobre 5. El siguiente paso sería hallar las derivadas parciales en el punto M, 2 menos 3, y serían las siguientes. Para eso tenemos que derivar nuestra función con respecto a x. Derivada de f, derivada parcial de f con respecto a x en el punto M sería 2x y aquí nos quedaría menos la derivada de x y es y, ¿verdad? Y sería una constante. Entonces, si reemplazamos los valores de x e y, esto sería x y esto y, ¿verdad? Entonces sería 2 por 2 menos, entre paréntesis ponemos menos 3. ¿Por qué? Porque la coordenada en este caso es negativa. Entonces esto se pasaría sumando y quedaría 7 en total. Derivada parcial de f con respecto a y en el punto M. Entonces derivamos la parte que es y, que nos quedaría negativo x, sería su derivada, y reemplazando por el punto x que es 2 sería menos 2. Entonces podemos decir que esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Para hallar la derivada direccional de S. Y reemplazando aquí tendríamos 7 por 3 sobre 5 más menos 2, que es la derivada parcial de f con respecto a y, por 4 sobre 5, y nos daría esto, que sería 13 sobre 5. Pueden colocarlo así o hacer hasta el final, como prefieran. Si quieren hacerlo hasta el final, sería su resultado 2,6 aproximadamente. Dice el ejercicio 2, sea la función f de x y igual a seno de x por y, hallar la derivada direccional de f en el punto M de coordenadas pi sobre 3 y 1 sobre 2, ¿verdad? En la dirección del vector 2i más 3j. Nuevamente vamos a tener dos cosenos directores nada más. Entonces hallamos primero esos cosenos directores como primer paso. Entonces tenemos el 2 sobre 2 al cuadrado más 3 al cuadrado dentro de una raíz. Nos da como resultado 2 raíz de 13 sobre 13. Coseno de beta sería la componente j, que es 3, sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos daría un total de de 3 por raíz de 13 sobre 13. Siguiente paso, las derivadas parciales en el punto M, pi sobre 3, un medio, son. Hay que hallar las derivadas parciales. La derivada parcial de esta función en particular, recuerden que ya habíamos dado en contenidos anteriores, ¿verdad? Que hay que derivar primero lo de adentro y luego la parte de la función, que sería en este caso seno, ¿verdad? Entonces lo de adentro con respecto a x sería la derivada de x y es y, porque y actúa como una constante nada más, entonces y por derivada de seno es coseno de x y. Si reemplazamos los valores, esto sería x y, entonces sería un medio por coseno de pi sobre 3 por un medio
Tenemos un medio, arreglamos un poco esto, sería pi sobre 6. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Pi vale 180. Entonces ustedes hacen 180 dividido 6 y le va a salir 30. Entonces va a ser un medio por coseno de 30 grados. Un medio por coseno de 30 equivale a raíz de 3 sobre 2. Si hacen en la calculadora, ¿verdad? Y les daría como resultado raíz de 3 sobre 4. Derivada parcial de f con respecto a y en el punto m. Ahora con respecto a y, entonces sería la derivada de x y es x por coseno de x y. Reemplazando un poco ya los valores sería pi sobre 3 por coseno de pi sobre 3 por 1 sobre 2. Multiplicando un poco los denominadores tendríamos pi sobre 3 por coseno de pi sobre 6. Y como les dije, pi es 180, entonces dividen entre 6 y les da 30. Entonces sería coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, multiplicado por pi sobre 3. Nos daría raíz de 3 por pi sobre 6 como resultado. Traten de no dejarlo en forma decimal, sino lo más que se pueda hasta el final así. Y luego sí, para el resultado final podemos ponerlo en decimal. Entonces, por tanto, dice, esta es nuestra fórmula hasta coseno de beta porque nuestra función depende solo de x y. Entonces, nuestra derivada direccional, si reemplazamos todos los valores, finalmente, bueno, aquí nos daría raíz de 39 sobre 26 más raíz de 39 sobre 26 pi. Una vez que multipliquen todo, les daría eso. Y si sacamos factor común, sería raíz de 39 sobre 26 por 1 más pi, que esto nos da aproximadamente 0,994. El siguiente ejercicio nos dice si f de x y es igual a x al cubo y al cuadrado por y al cuadrado, hallar la derivada direccional de f en el punto m menos 1, 2 en la dirección del vector s, ¿verdad? Que es 4i menos 3j. Primero que nada tenemos que hallar los cosenos directores, que sería coseno de alfa, que sería 4 sobre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que nos daría 4 sobre 5. Si es que verifiquen eso en la calculadora, ¿verdad? Les saldría 4 sobre 5. Coseno de beta sería menos 3 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Les daría negativo 3 sobre 5. Como se pueden fijar, no tenemos coseno de gamma nuevamente porque nuestra función depende tan solo de dos variables. Bueno, luego tenemos que hallar las derivadas parciales en el punto m menos 1, 2, que serían derivada parcial de f con respecto a x, dice. Entonces tenemos que fijarnos en la función. La derivada parcial de x al cubo sería 3x cuadrado por y cuadrado. Nuestra y sería una constante, por eso se mantiene igual. Luego reemplazamos por sus valores, los valores del punto. Esto sería x y el 2 sería la parte y. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado nos daría 12. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto m sería, tiene que fijarse en la y, ¿verdad? Sería 2x al cubo y es igual y reemplazamos ya. Entonces este es el 2 que está luego ahí y entonces menos 1 al cubo por 2 nos da menos 4. Entonces esta es nuestra fórmula, la ecuación, nuestra derivada direccional con respecto al vector s, y lo que hacemos es reemplazar por los valores. Esto nos daría 48 sobre 5 más 12 sobre 5, que es 60 sobre 5, que finalmente nos da un total de 12 como resultado. Tenemos el ejercicio 4 que dice calcular la derivada direccional de f en el punto m, 1, 2 del vector que va de
de M, de nuestro punto que nos dice ya aquí, hasta Q, que es 2,5, cuando f de xy es igual a x cuadrado menos 4xy. Bueno, el primer paso, como siempre, es hallar los cosenos directores, pero ¿qué pasa? Necesitamos tener el vector S, ¿verdad? ¿Cómo hallamos ese vector? Les puse aquí un cálculo auxiliar. Bueno, nuestro vector va de M a Q, entonces lo que tienen que hacer es, este es el punto inicial y este es el final. Entonces hay que restar final menos inicial, colocar sus coordenadas correspondientes y restar, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 1, 1 que sería, no hace falta poner el 1, pero sería y más 5 menos 2 es 3 positivo, por eso más 3j. Entonces nuestro vector S sería este. Ahora sí podemos hallar los cosenos directores, que sería coseno de alfa 1, que es porque está en la parte de la coordenada y 1, sobre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? Es igual a raíz de 10 sobre 10. Luego tenemos el coseno de beta, que sería lo que le acompaña a j, que sería 3 sobre 1 al cuadrado más 3 al cuadrado dentro de una raíz, nos daría 3 raíz de 10 sobre 10. Ahora, como siguiente paso, hay que hallar las derivadas parciales en el punto M, 1, 2, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que la derivada parcial de f con respecto a x. Para eso tenemos que fijarnos en la función. La derivada de x al cuadrado sería 2x menos 4y, ¿verdad? Reemplazamos. Sería x y el 2 sería la y. Entonces tendríamos 2 por 1 menos 4 por 2, que nos da menos 6. Derivada parcial de f con respecto a y en el punto M sería menos 4x nuestra derivada. Entonces, reemplazando la x por el valor que es 1, sería menos 4 por 1 es menos 4. Finalmente, copiamos nuestra ecuación, nuestra fórmula de la derivada direccional, reemplazamos todo y tendríamos de la siguiente manera, una vez que esté todo, 6 raíz de 10 sobre 10 menos 12 raíz de 10 sobre 10. Arreglando un poco esto nos saldría todo en la calculadora, gente, sin problema. Menos 18 por raíz de 10 sobre 10 es igual a menos 9 sobre 5 por raíz de 10, que nos da aproximadamente menos 5,692 como resultado. Bueno, ahora tenemos otro contenido que es gradiente, dándole continuidad a lo que era anteriormente, que era la derivada direccional. Ahora tenemos esto, ¿verdad? Que es gradiente de la función u, que depende de x y z. Entonces sería esta nuestra fórmula: derivada parcial de u con respecto a x en y, en j y en k. O sea, es decir que nuestro gradiente en realidad no es más que un vector. Según lo que nos dice la teoría, en nuestro gradiente sería nuestra primera fórmula. Luego, una parte importante de la teoría dice que la derivada direccional de la función, en este caso u, con respecto al vector s, ¿verdad?, tiene que ser igual al módulo del gradiente u. Las barras significan el módulo, gente. Luego, más adelante van a estar viendo cómo se halla ese módulo. Dice que estos tienen que ser iguales, lo que quiere decir que la derivada en el punto dado, siguiendo la dirección del vector s, debe coincidir con la dirección del gradiente. Más adelante entonces estaremos dando ejemplos del libro y ejercicios correspondientes. Tenemos el ejemplo número 1, que es de la teoría, que dice: sea la función
u de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado nos pide determinar el gradiente en el punto M de coordenadas 1, 1, 1. Esta es nuestra fórmula del gradiente de u que tienen aquí, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es hallar como cálculo auxiliar las derivadas parciales. Entonces les coloqué aquí derivada parcial de u con respecto a x sería 2x, con respecto a y sería 2y y con respecto a z sería 2z. Entonces reemplazamos eso aquí, sería 2x, la coordenada y, más 2ij más 2zk. Gradiente de u en el punto M. Lo que tenemos que hacer es, en vez de colocar x y z, lo que hacemos es poner sus valores que son estos. Esto sería x, y z. Entonces 2 por 1 por i más 2 por 1 en j más 2 por 1 k. Finalmente el gradiente de m resulta 2i más 2j más 2k como resultado. Y para tener adicionalmente un cálculo aprovechando esto, que tenemos el vector, hallemos el módulo del gradiente u en el punto M. ¿Cómo se halla el módulo del gradiente? Pues solamente hay que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del gradiente. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nos daría que su resultado es 2 raíz de 3. O sea, el módulo de un vector tiene que salir un valor. El gradiente es un vector, pero su módulo tiene que ser un valor. Luego dice, determinemos la derivada de la función en el punto M siguiendo la dirección del gradiente. Para ello aplicamos los conceptos del contenido anterior, ¿verdad? Primero tenemos que hallar los cosenos directores del gradiente en este caso. Ahora el gradiente es la dirección del vector que queremos seguir. Anteriormente era un vector que nos daba ya que era S. Ahora es del gradiente. Entonces, ¿cómo hallamos los cosenos directores? Nos fijamos en el gradiente y primero en la coordenada de y es 2 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es igual a 1 sobre raíz de 3. Coseno de beta sería 2 de la parte j sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 sobre raíz de 3 sería el resultado. Y coseno de gamma tenemos ahora porque tenemos una función que depende de tres variables, ¿verdad? Que son x y z. Entonces, aquí sería 2 de la parte de k y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes del gradiente. Nos daría también 1 sobre raíz de 3. ¿Cuál era el siguiente paso que hacíamos? Era hallar las derivadas parciales en el punto M. Entonces lo que hacemos es hallar la derivada parcial de u con respecto a x, que ya tenemos del cálculo anterior, que nos salía 2x para y 2y para z 2z. Entonces reemplazamos nada más aquí. Las coordenadas del punto M son 1, 1, entonces nuestros resultados de las derivadas parciales serían 2, 2, 2 también. Entonces, esta sería la fórmula de nuestra derivada direccional con respecto a S, ¿verdad? Y reemplazamos por sus valores, que sería 2 la derivada parcial. Aquí coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Nos daría finalmente 2 raíz de 3, que si se fijan es igual al gradiente, al módulo del gradiente que habíamos hallado hace un momento. Entonces podemos demostrar que la derivada parcial de u con respecto a S
es igual al gradiente, al módulo del gradiente de u. Y con eso queda demostrado la fórmula que les había dado al comienzo del contenido. Tenemos el ejemplo 2 que nos dice hallar el gradiente de la función u igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 3 en el punto M de coordenadas 2, 4. Como se pueden fijar, ahora tenemos nada más que x y como variables dependientes de la función u. Entonces, nuestro gradiente se reduciría a i y a j. Ya no tendríamos la parte k. Entonces, para poder hallar las derivadas parciales de u con respecto a x y con respecto a y, tenemos nuestro cálculo auxiliar aquí que les puse, que esto sería 2 de x cuadrado es 2x sobre 2, simplificando nos quedaría x, la derivada parcial de u con respecto a y sería 2y sobre 3. No hay nada que simplificar, entonces queda así. ¿Qué hacemos luego de eso? Nada más que reemplazar, ¿verdad? El gradiente de u sería igual a x y más 2y sobre 3. Y ahora el gradiente u en el punto M sería nada más que reemplazar la x por el 2 y la y que es 4. Entonces 2y nos quedaría aquí más 2 por 4 sobre 3 en j. Entonces nuestro gradiente u sería igual a 2y más 8 sobre 3j. Bueno, aquí tenemos los ejercicios. El primero nos dice sea f de xy igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Nos pide encontrar el vector gradiente de f en el punto M de coordenadas 4 menos 3. Y también calcular la derivada direccional de f en el punto M 4 menos 3 siguiendo la dirección del gradiente. Bueno, primero hallamos la parte A, que es hallar el gradiente de f en el punto M de coordenadas 4 menos 3. Bueno, para eso, por conveniencia, coloqué mi función de esta forma, ¿verdad? Para poder hallar las derivadas parciales. Aquí tenemos nuestra fórmula del gradiente. Entonces, como cálculo auxiliar, tenemos que hallar nuestras derivadas parciales. Aquí les dejé el cálculo auxiliar, que sería derivada parcial de f con respecto a x. Fíjense que esta es nuestra función. Y sería, primero, derivar en cuanto al exponente. Entonces baja un medio, queda igual lo de adentro. Y un medio menos 1 es menos un medio. Derivada de lo de adentro con respecto a x, por supuesto, sería 2x. Y nos quedaría ordenadamente ya x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Derivada parcial de f con respecto a y. Derivamos nuevamente con respecto al exponente. Entonces un medio por, copiamos lo de adentro y restamos un medio menos 1 es menos un medio. Y la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces arreglando un poco queda de esta manera. Podemos ya reemplazar nuestra fórmula. Tendríamos de esta manera. Y luego tenemos nuestro gradiente de f en el punto M. Sería nada más que en vez de poner x y tendríamos que poner para x 4 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y más menos 3 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado en j nos da que nuestro gradiente en el punto M es 4 sobre 5 y menos 3 sobre 5j. Bueno, para aprovechar un poco que tenemos ya el gradiente, lo que queremos, bueno, de hecho que nos pedía luego el gradiente el ejercicio, pero aprovechando que tenemos eso, vamos a hallar su módulo, que sería elevar al cuadrado las coordenadas del gradiente.
Entonces sería raíz cuadrada de 4 sobre 5 al cuadrado más menos 3 sobre 5 al cuadrado. Esto nos daría 1 como resultado. El ítem B nos pide calcular la derivada direccional. Entonces, siguiendo los pasos de lo que es la derivada direccional, tenemos que hallar primero los cosenos directores. Entonces, el coseno de alfa sería, considerando siempre, por supuesto, el gradiente como como nuestro vector para seguirle esa dirección. Entonces la componente y dice 4 sobre 5 sobre raíz cuadrada de 4 sobre 5 al cuadrado más menos 3 sobre 5 al cuadrado. Nos da 4 sobre 5 y coseno de beta sería menos 3 sobre 5 sobre la raíz cuadrada de 4 sobre 5 al cuadrado más menos 3 sobre 5 al cuadrado, que nos da un total de un resultado, mejor dicho, de menos 3 sobre 5. Por tanto, esta es nuestra fórmula de la derivada direccional de f con respecto a s. Y lo que hacemos nada más es reemplazar los valores que tenemos, ¿verdad? Por los valores correspondientes. Y también, bueno, un paso que me faltó aclararles es que hay que hacer el cálculo auxiliar de la derivada parcial de f con respecto a x en el punto M. Eso quiere decir que tenemos que reemplazar x e y por los valores del punto M, que era 4 menos 3, sus coordenadas. Entonces, la derivada ya tenemos en el ítem A, entonces no hace falta volver a hacer todo ese paso. Nada más que reemplazar directamente. X es 4, 4 al cuadrado más la y vale menos 3. Esto, acuérdense que es del punto M. Nos da 4 sobre 5 como resultado. Y la derivada de f con respecto a y en el punto M sería menos 3 sobre 5 su resultado. Y lo que tenemos que hacer aquí es nada más que reemplazar todo eso. La derivada parcial de f con respecto a x sería 4 sobre 5 por el coseno y reemplazamos toda esta parte. Nos da que la derivada con respecto a f, perdón, de la función con respecto a s es igual a 1, nuestra derivada direccional. Y por tanto podemos decir que es igual también, como pueden fijarse acá, a 1, que es igual al gradiente entonces de f. Bueno, ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice hallar el gradiente de z en el punto 2, 1, si z es igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy. Bueno, esta es la fórmula del gradiente, ¿verdad? En este caso va a ser gradiente de z, porque nuestra función es z. Entonces tenemos nada más que dependientes de x e y, entonces tendríamos en y y en j. Bueno, para poder tener las derivadas parciales, les puse aquí el cálculo auxiliar, que sería derivada parcial de z con respecto a x, sería 3x cuadrado menos, de este sería 0 y de aquí sería menos 3y. Luego tenemos derivada parcial de z con respecto a y, que sería 3y al cuadrado menos 3x. Pasamos eso aquí, eh, lo reemplazamos aquí por lo que tiene que ser. 3x cuadrado menos 3y, perdón, por y, más 3y cuadrado menos 3x en j. El gradiente de z en el punto M es nada más que reemplazar la x y la y por el punto. Yo le llamé al punto M, ¿verdad? Porque el ejercicio no me dice qué nombre tiene el punto, pero asumo que el punto es M, ¿verdad? Entonces, sin problema aquí pueden poner eso. Entonces reemplazamos 3 por 2 al cuadrado, que sería la x, menos 3 por la y, que es 1.
más 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 2 en j. Nos da finalmente que el gradiente de z es igual a 9i menos 3j. Si les pedía el módulo, tendrían que haber hecho la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Pero en este caso solamente pide hallar el gradiente. Entonces no es nada más que hallar el vector gradiente. El ejercicio 3 nos dice hallar el gradiente de u en el punto 1, 2, 3 si u es igual a x y z. Ahora ya tenemos una función que depende de tres variables. Entonces nuestro gradiente va a ser en y, en j y en k. Entonces hallamos como cálculo auxiliar las derivadas parciales de u con respecto a x. Sería iz nuestra constante. Derivada parcial de u con respecto a y sería xz y derivada parcial de u con respecto a z sería xy. Reemplazando eso aquí tendríamos de la siguiente manera. Y gradiente de u en el punto M, le llamé M otra vez a este punto, que sería nada más que reemplazar x y z aquí. Entonces sería 2 por 3 en la coordenada y más 1 por 3j más 1 por 2k. Esto sería entonces como resultado final, gradiente de u sería 6i más 3j más 2k. Éxitos chicos, que les vaya bien. Cualquier cosa me pueden consultar sin problema al WhatsApp. Estoy atenta a cualquier duda que tengan. Hasta luego y cuídense.